Continuamos en esta mañana. Está en la ciudad de Guayaquil, cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Se encuentra en nuestro estudio en Guayaquil Enrique Herrería, ex asambleísta por Madera de Guerrero y abogado. Buenos días. El tema de este diálogo es la ley orgánica de comunicación y este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de comunicación, con un debate todavía abierto y que permite todavía la expresión de ideas alrededor de este tema. ¿Cuáles son las observaciones fundamentales que usted hace sobre las reformas a esta ley? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Ayer tuve el privilegio de estar en la comisión legislativa que está estudiando los diversos proyectos a la Ley Orgánica de Comunicación, de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, pero después de haberlos revisado concienzudamente, por supuesto, me quedo con el del señor presidente de la República por algunas razones. En las de fondo, durante algunos años el expresidente Correa y el señor Ochoa, que fue superintendente de comunicación, intentaron hacer creer a los ecuatorianos de que antes de la vigencia de la ley de comunicación estábamos condenados a la indefensión frente a los errores o incluso a un dato de prensa que esté caracterizado por la malicia. Nada más alejado de la verdad. Sin esa ley orgánica de comunicación, los ciudadanos ecuatorianos teníamos el amparo de la Constitución, teníamos el amparo de los instrumentos internacionales de derechos humanos y teníamos el amparo del Código Civil, que por décadas ha conservado la posibilidad de que un ciudadano que sea afectado por un medio de comunicación podía presentar una acción por daño moral. Igualmente, el anterior Código Penal y el actual Código Orgánico Integral Penal establecen no solamente la posibilidad de que se sancione con pena de prisión algún medio de comunicación o algún periodista que haya efectuado algún tipo de calumnia, injuria, ofensa, daño al honor y al buen nombre de una persona, con la sanción de cárcel y adicionalmente a la orden de reparación integral que está establecida en múltiples artículos del actual Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, fue una falsedad de Rafael Correa y del señor Ochoa haber sostenido que los ecuatorianos realmente estuvimos en las posibilidades de poder efectuar acciones en contra de una ofensa que se hubiera propiciado por parte de algún medio de comunicación, porque ya por décadas teníamos nosotros la vía libre para poder ejercer este derecho de reclamo. ¿Eso qué significa? El hecho de que haya sido una falsedad. Porque de todas maneras hay una ley de comunicación que es producto de ese proceso y de ese periodo. Y de lo que entiendo, usted está de acuerdo en que se mantenga con las reformas enviadas por el Ejecutivo. Yo podría asegurar de que no es necesaria la existencia de la ley orgánica de comunicación, pero como soy abogado, debo respetar la norma constitucional. La Constitución dice que debe haber una ley de comunicación y por lo tanto hay que respetar eso. Pero las cosas interesantes son las siguientes. En el proyecto, particularmente el presidente de la República, se está rescatando la obligación constitucional y legal que tiene la Defensoría del Pueblo. Estoy hablando exactamente del artículo 88 de la Constitución ecuatoriana, que determina que la Defensoría del Pueblo tiene la atribución constitucional de presentar las correspondientes acciones de protección, no solamente en el caso de un ciudadano que requiera habeas corpus, habeas data, sino también en las acciones ordinarias de protección. Esto es, si un ciudadano es afectado en sus derechos fundamentales, para hablar del derecho a su honor y buen nombre, por un dato inexacto, equivocado, incluso malicioso de un medio de comunicación, puede solicitar la rectificación o la réplica del mismo. Si el medio de comunicación se negare, puede concurrir a la Defensoría del Pueblo para que este organismo, que tiene la atribución constitucional y legal de proteger, de promover y de patrocinar acciones ordinarias de protección por este tipo de afectaciones, tiene que concurrir, por supuesto, ante un juez ya constitucional para que ese juez constitucional, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, el juez constitucional conoce la causa y en ese momento ordena la reparación integral, que tiene que ser la rectificación o la réplica, aunque no le gustare al medio de comunicación. Esto en teoría, pero la Defensoría del Pueblo ha manifestado que no está en capacidad de llevar a cabo, primero de atender
todo el espectro de demandas o de requerimientos o necesidades de quienes se sienten afectados en este ámbito, en el ámbito de la comunicación. ¿Qué se debe hacer? Porque una cosa es hacer la ley y otra cosa es velar que se cumpla. Le hago la primera consideración. Si usted revisa la estadística durante todo el tiempo de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, y la estadística, por supuesto, que la tiene la Superintendencia de Comunicación, encontrará que los casos de ciudadanos comunes y corrientes que hubieran podido ser afectados por una información inexacta o agraviante de un medio de comunicación no se los cuenta con más allá de los dedos de una mano. La mayoría de los casos que fueron motivo de expedientes sancionadores de la Superintendencia de Comunicación del inefable señor Ochoa estaban dadas por funcionarios públicos o incluso por iniciativa de los propios empleados de la Superintendencia de Comunicación. ¿Qué significa aquello? Que los ciudadanos de manera ordinaria no son afectados por ninguna información inexacta de los medios de comunicación. En consecuencia, el trabajo que va a tener la Defensoría del Pueblo para patrocinar acciones de protección, acciones ordinarias de protección para lograr la rectificación o la réplica del medio de comunicación que hubiera afectado al ciudadano, son mínimas, son casi insignificantes. Pero la otra cosa que me parece importante, si hay una disposición constitucional y se desarrolla además en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, no puede esta institución resignar sus atribuciones porque tienen carácter imperativo. Lo que debería haber es una conversación entre la Defensoría del Pueblo y también el Estado ecuatoriano, en este caso el órgano administrativo, que es la función ejecutiva, para que se lo dote posiblemente de más recursos, de más personal. Pero no puede decir, frente a una disposición constitucional y legal, yo no me quiero hacer cargo de ese problema. No hay justificación, no va a haber mayor carga de trabajo, ni tampoco se puede eludir una responsabilidad que tiene que ser obligatoriamente cumplida por la Defensoría del Pueblo. La diferencia entre la letra de la ley y el cumplimiento de la ley también se podría decir está implicada en el hecho de que la ley sostiene esta determinación de que el espectro radioeléctrico del país debe ser distribuido de manera equivalente entre lo público, lo comunitario y lo privado, lo particular. Sin embargo, es una realidad que no ha habido la capacidad, sobre todo de los actores comunitarios, capacidad económica me refiero, es decir, la suficiente disponibilidad de recursos para que los actores comunitarios tomen en derecho la porción del espectro que les corresponde. ¿Usted estaría de acuerdo en que para el cumplimiento de la norma, para el cumplimiento de la ley y de este principio de democratización, de reparto equilibrado del uso de las frecuencias, el Estado intervenga y fomente la actividad comunicacional de los sectores comunitarios? No, el Estado tiene obligaciones de proporcionar el ejercicio de los derechos y de inhibirse para garantizar el ejercicio de los derechos. Mire usted, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos durante los 10 años del periodo del expresidente Rafael Correa fue que asustó, intimidó y hasta expulsó a importantes organizaciones no gubernamentales en el mundo. Y esto es un mensaje muy respetuoso que me hago llegar a los representantes de las comunidades campesinas particularmente. En el mundo hay decenas de miles, millones de dólares que están esperando a dónde aportar esos recursos. Si las comunidades campesinas, las comunidades agrícolas, las comunidades educativas, que son independientes del Estado ecuatoriano, buscan esos recursos a nivel internacional, van a obtenerlos para poder promover de mejor manera todos estos espacios del espectro radioeléctrico que ellos están buscando desarrollar durante tantos años. Pero tiene que haber, por supuesto, un acompañamiento del Estado ecuatoriano. Hizo bien el presidente Moreno en haber derogado el famoso decreto 16 del presidente de la República y los subsiguientes del expresidente Rafael Correa, porque aquellos coartaban el derecho a la libertad de asociación
impedían que las organizaciones de la sociedad civil se puedan constituir como tales para buscar los recursos internacionales en el propósito de no estar en esta actitud de limosneros, de estar solicitando dádivas al gobierno de turno, sino que tengan sus propios recursos que vienen de estos proyectos internacionales que no condicionan de forma alguna la actividad de la comunidad. Por lo tanto, hay una muy buena salida en ese plano, y ahora que estamos entrando nosotros en un camino democrático, de una amplitud democrática, creo que es la oportunidad para recurrir a esos recursos internacionales. Es una idea que usted aporta, nada dentro de lo que la ley dispone contradice la posibilidad que usted acaba de sugerir. De ninguna forma, porque si usted revisa el artículo 95 y 96 de la Constitución, allí se establece la posibilidad de las asociaciones ciudadanas, no solamente para procurar bienestar para las comunidades, sino también para hacer control de las actividades del sector público. Por lo tanto, están en los cuerpos constitucionales esta posibilidad y se encuentran desarrollados en múltiples cuerpos legales, en cuerpos secundarios. ¿Cómo hacer para impedir que otro género de intereses económicos, utilizando los derechos de uso del espectro por parte de los sectores comunitarios, se disfracen y de alguna manera se involucren en el uso de una manera no transparente? Bueno, y eso tiene que ver con la moral de los funcionarios públicos. Hace relación a la ética pública también. Los funcionarios públicos todavía hay algunos rezagos que estuvieron en la visión, en la óptica de los arbitrios que tomó Rafael Correa en la última década, pero los funcionarios públicos, por lo menos de los que conozco yo, que están actualmente en importantes funciones que hacen relación a la comunicación, son personas no solamente serias, sino altamente capacitadas. Creo que en el Cordicom hay gente absolutamente competente, creo que en la Secretaría de Comunicación igual, y por lo tanto, con el apoyo de sus asesores o incluso hasta de nuevos asesores, se puede llevar adelante un programa, va a ser muy auspicioso para las comunidades ecuatorianas. Doctor Herrería, gracias por aceptar la invitación a este programa. Enrique Herrería, abogado, nos ha dado su criterio sobre la Ley Orgánica de Comunicación, luego de que ayer, en efecto, compareció a la Comisión de la Asamblea que está estudiando este proyecto de reformas.